tenemos es el nombre de autor, o sea, autores y creadores, y el primer campo es el nombre del autor, que siempre empieza por apellido y luego la coma y luego el nombre. A ver, ¿puedo nada más explicarles algo? En el engargolado que les dimos, viene la norma, sí es muy importante que le echen un ojo porque no nada más, o sea, aquí ya está llenado, evidentemente la idea era que ya estuviera llenado, pero aquí ustedes pueden ir viendo que me parece que es muy importante porque aquí va explicando. Ay, no, que lo contemplen porque evidentemente hay muchísimos más metadatos y bueno, en este ejemplo, por ejemplo, este ejemplo pues es de los que ellos están utilizando, ¿no? Y entonces en la norma que ustedes pueden consultar y que ya dijimos dónde la pueden bajar y demás, se va explicando, ahorita lo va a explicar Ceci, pero se va explicando cómo tienes que escribir el nombre, cómo hacer las referencias, digamos, ¿no? O sea, tienes varios ejemplos además y entonces puedes ir poniendo la referencia, no va en crudo de esta manera, o sea, nadie les va a dar la ficha como tal, ahorita sí se la estamos dando para que tengan una referencia, pero el chiste es que ustedes armen la ficha de acuerdo a lo que necesiten. No, es importante porque justo algo básico son las necesidades de la institución. O sea, siempre la norma es nuestra base, pero a final de cuentas nosotros utilizamos los metadatos que significan o que son importantes para la institución, siempre procurando siempre tener los metadatos obligatorios, que eso es lo que nos da uniformidad con todos los repositorios, o bueno, esa es la idea, ¿no? Ese es el plan. Entonces, bueno, conforme vamos llenando, lo primero siempre es el nombre del autor. Como bien dice Gabriela, en la norma va muy detallado de cómo se va llenando cada uno de los rubros y entonces de entrada sabemos que el nombre de autor se captura por apellido y luego nombre. Luego el tipo se refiere al el origen del autor, o sea, si es una persona, si es un fotógrafo, si es un artista visual, si es un creador, si es un editor. También en la norma vienen las diferentes posibilidades de lo que puede aplicar. La función, ¿cuál es la función de esa persona? Nuevamente, fotógrafo, autor, no, perdón, ya me equivoqué, ya ven de entrada. El tipo no es si es la función es la función que tiene la persona, el tipo es si es una persona o si es una institución. ¿Quiénes son los creadores de esa obra? Macías Enrique Pichardo, o sea, una persona. ¿Qué es esa persona? Es un fotógrafo. Y luego tiene un seudónimo, que por eso puse este ejemplo, ¿no? Él es, su seudónimo es Derek, es importante tenerlo capturado. Y la autoría atribuida no aplica porque efectivamente la fotografía es de ese autor. Luego el editor o coleccionista pues es el centro de la imagen y vamos bajando. El título de serie no tiene título, el título de origen es el Camino a Tenosique. Generalmente en el centro de la imagen los títulos principalmente salen del reverso de la fotografía, entonces generalmente nosotros, aquí en esta ficha no está, pero generalmente nosotros marcamos de dónde viene ese título, ¿no? Rasgo distintivo en este caso no aplica, título atribuido en este caso no aplica, pero bueno, estos dos campos pueden cambiar en algún momento. Si en algún momento alguien utiliza o adquieres información de otro lado, puedes complementar tu ficha diciendo que a esta fotografía en una revista le asignaron un título y entonces nosotros para complementar nuestra ficha le podríamos poner el título si alguna otra institución, si se utilizó para alguna, si le asignaron un título en alguna otra institución o en alguna otra actividad. Porque generalmente a nosotros en el centro de la imagen nos pasa mucho
con las imágenes de publicaciones, que generalmente para las publicaciones alguien decide que le ponen un título diferente, y entonces para nosotros es importante ir registrando todos esos títulos para que tengamos la historia completa de nuestra imagen fotográfica. Bueno, tenemos el asunto de las fechas, tenemos la fecha de la toma de la imagen visual, en este caso es aproximada porque también en el reverso de la fotografía tenía la fecha asentada de noviembre del 71, pero no tenemos la fecha exacta, entonces se pone la fecha que está en el reverso de la fotografía y se pone la terminología aproximada para saber que no es una fecha exacta. Y la fecha de la creación física, aquí sí tenemos dos fechas distintas, la toma de la imagen fue en el 76, pero la impresión fotográfica de esa imagen fue en el 78, y también es una fecha aproximada y por eso también tiene el título de aproximado. Entonces sí son dos fechas diferentes, ¿no? Hay 2 años de diferencia. En este caso pues no puede, o sea, la foto es relativamente reciente, pero con fotografías históricas es todavía más importante saber de cuándo es la fecha de la imagen y cuándo es la impresión fotográfica. ¿Puedo hacer una? Claro. Perdón. Es importante, por ejemplo, aquí en lo de la fecha, generalmente en muchos archivos y históricamente se ha utilizado el circa. Decidimos no utilizar el circa porque se prestaba a muchas confusiones, entonces estamos usando el exacto y el aproximado. Muchas veces cuando tenemos un aproximado, el aproximado pueden ser 5 años para adelante y 5 para atrás, estamos hablando de 10 años, pero a veces pueden ser 2 para adelante y 2 para atrás. Entonces, si ustedes tienen un aproximado más específico, se puede hacer de esa manera, porque eso ayuda, ¿no? Muchas veces no tenemos el dato, pero después trabajando con los investigadores te pueden ayudar y puedes empezar a tener el dato. Pero puedes ir acercando mucho esa fecha, o sea, no es lo mismo decir que el circa es de 10 años a decir que es de 4 o de 2, ¿no? Entonces, esa especificación creo que es importante y finalmente decidimos no usar el circa, por eso está fecha aproximada o fecha exacta, ¿no? Luego tenemos lo que es el lugar. Algo importante de las fechas, eso también, lo que les repito siempre, la mejor forma de optimizar el uso de la norma es usándola, o sea, es aplicándola, porque es cuando van saliendo todos los detalles. Algo importante de las fechas es cómo están capturadas, que viene muy específico en la norma cómo deben de ir capturadas. Empieza por el año, luego el mes y luego el día. Si hay lo que decía Gabriela del circa, si hay un periodo de tiempo, se pone el periodo de tiempo separado por un guión, pero bueno, esas cosas técnicas las pueden checar ahorita que hagan sus ejercicios en la norma, para eso tienen la copia. Ajá. El circa se utiliza, es latín, se utiliza en historia y quiere decir aproximadamente, se utilizaba antes, lo que ya no lo estamos usando ahora, justamente por esto, si no se está usando. En historia se usa mucho, es una CA punto y a veces le ponen tal cual circa, pero se refiere a que es aproximado. Ajá, pero ahorita ya es lo que te digo, ya no lo estamos usando en la norma, sino es exacto o aproximado. Y bueno, luego vamos con el lugar de la imagen visual, en este caso es Tabasco, está súper identificado. La especificación es Tabasco, ¿qué es? ¿No? O sea, a nivel general, y entonces se tienen ciertas, o sea, en este caso pues es un estado, ¿no? El rol, ¿qué quiere decir? Si está relacionado o representado, ¿qué quiere decir? Que si estamos hablando de que es un lugar Tabasco, pero se ve que es Tabasco o solo se relaciona que es Tabasco por lo que sabemos. En este caso, aunque la foto pues sí nos dice que podría ser Tabasco, en la realidad podría ser casi que cualquier lugar. Entonces, en el asunto de la especificación del rol, pues se pone relacionado, porque no es que nos esté enseñando un caso específico y particular de Tabasco como para que pudiéramos identificarla. Y bueno, la información adicional…
Perdón. Más, sí, venga. Hay un error en este formato. Ajá. La técnica plata sobre gelatina no se usa. Plata sobre gelatina, les cuento la historia, pero lo empezó a usar un fotógrafo y se hizo universal y todo el mundo empezó a utilizar plata gelatina. En realidad, en la norma, y es muy importante, es gelatina DOP, ¿no? Las fichas, cuando uno va a los museos y ve plata sobre gelatina, pues se refiere básicamente a fotografía blanco y negro. Justamente lo que queremos buscar es un lenguaje controlado y ya no se menciona plata gelatina, se dice gelatina DOP. Sí es muy importante porque bueno, ahí hay un error, no quiero que se vayan a confundir. En los apéndices vienen las técnicas y aquí dice, ¿no? O sea, es impresión plata gelatina, que ni siquiera es sobre, porque no, la plata no está sobre, la gelatina está dentro. Es un término que se ha usado mal. Y después dice Silver Gelatin Print, pero nosotros lo estamos utilizando del lado derecho, está la especificación y se llama gelatina DOP. Sí es muy importante para que no… Gelatina DOP. DOP. Develop out. Que ahorita en los procesos lo out van a paper. ver. Develop out paper. DOP. Perdón, es que… No, justo por eso quería ser la primera para que salgan estos pequeños detalles. Y esto que está diciendo Gabriela es todavía más importante en el asunto de que nosotros mismos tenemos que cambiarlo. Entonces necesitamos empezar por nosotros, gracias por decirme, pero justo para empezar a contagiar a los demás. Y bueno, están los siguientes, el proceso fotográfico que ya nos hizo Oigan, la perdón, aclaración. ¿en la página qué? La página 94-95 de la norma es donde viene la definición. ¿Dónde viene? Ajá. Él se la sabe. Entonces luego está el formato, el tamaño es un tamaño estándar que también están en los apéndices, es 8×10. El color es monocromático, blanco y negro. La polaridad es positivo, que quiere decir que no es un negativo. Tipo de reflexión, su portador o base es papel, tiene una orientación vertical y una forma rectangular. Luego están capturadas, ¿sí? Aquí estamos varios compañeros del Museo Sumaya y la norma internacional para las medidas en arte es centímetros. Ustedes decidieron ponerlo, bueno, en centímetros. En centímetros. Y es alto por ancho. Ustedes, pero quiero saber la razón. Están estandarizadas en pulgadas. Eso, Las medidas, ¿sí?, que se pueden también asentar ahí, las medidas están en centímetros. en centímetros. Eso lo que iba a decir. Hay una diferencia entre formato y medida. O sea, las medidas están en centímetros, pero el formato, como es dado por el que te… Exacto. Los formatos son estandarizados, digamos, a nivel internacional y se manejan específicos, pero sí las medidas para la norma son en centímetros. Aquí está claro, justo, o sea, el tamaño en el formato de la fotografía es un tamaño 8×10, ese es el formato oficial, digamos, del papel, de en pulgadas, pero en nuestras medidas están en centímetros, o sea, mide 33.4 por 26.7 centímetros. Ahí está alto por ancho, sí. Es horizontal y aquí está mal. Aquí está mal. Está mal mi orientación. No es vertical, es horizontal. Por eso está, o sea, brinca pero es horizontal. A ver. No, espérenme, ya déjenme, ya estoy chabolas. Es vertical. Es vertical y las medidas están bien, ajá. Luego, el soporte secundario es importante, o sea, está la medida, pero además esta fotografía está pegada sobre cartón. Ese es nuestro soporte secundario, también es importante que se apunte en esa clase de soportes.
Entre más detalles se tengan sobre o sea, lo que tengan los soportes, si es María Luisa, también están el apéndice de los soportes agregados. Y están las inscripciones, que en este caso solo teníamos una firma de autor, y el contenedor que nos indica en dónde lo tenemos ubicado dentro del acervo, que en este caso es una cajonera de madera y sobre de papel. Abajo están los metadatos de forma, que bueno, de estos ya les van a hablar un poco más en forma más adelante, pero bueno, es el número de inventario que nosotros tenemos. Las asignaturas antiguas, esta asignatura antigua era una homoclave y una asignatura antigua que no tenemos muy claro de dónde salió, pero que pues está asignada y para justo hacer la separación de lo que nosotros ahora manejamos y de lo que en algún momento existió. La clave topográfica es en donde está, en este caso pues está en una cajonera, entonces está en el cajón 29. Nuestro fondo colección pertenece al Consejo Mexicano de Fotografía, al apartado de México. Las condiciones de acceso y reproducción pues son las que dicta la institución, en este caso el Centro de la Imagen tiene ciertas restricciones porque pues necesita los permisos de quien tenga los derechos de la imagen. Luego tenemos la captura, que es los iniciales de quien lo capturó, que en este caso fui yo, Cecilia Llanes, en noviembre del 2015, también está la fecha por año y luego mes. Y luego tenemos la parte de digitalización, que nosotros en este caso tenemos los datos de cuáles son las imágenes digitales que tenemos de esa fotografía, tenemos en TIFF, tenemos en JPG y tenemos indicado en dónde está esa imagen digital, en este caso es el disco duro externo. Original o duplicado, es una fotografía original, las relaciones no aplica porque no tenemos ninguna otra fotografía que esté relacionada con esta. Y es una unidad documental simple, es solo una imagen fotográfica. Ahora, los metadatos de contenido, nosotros ahorita en el centro de la imagen son la época histórica, tema principal, descriptores y función y género. Nosotros ahorita la época histórica la estamos manejando por décadas. El tema principal en esta fotografía vida cotidiana y los descriptores pues fue todo lo que la imagen nos pueda dar, ¿no? O sea, ahí casi que nos damos libertad de poner todo porque uno nunca sabe quién está buscando qué cosa y entre más descripción tenga es más fácil para un investigador encontrar alguna cosa, desde los detalles más simples hasta los más metafóricos, digamos. Y como función o género, nosotros la manejamos como fotografía documental en el sentido de que a final de cuentas está pues levantando un registro de una situación en algún momento, en algún lugar. Y pues ya básicamente ahorita van a seguir con los siguientes ejemplos y pues muchas gracias muchachos. A ver, hay un aspecto muy importante que debemos notar, que ahorita vimos en el ejemplo que nos expuso Cecilia. Hay partes que ustedes van a encontrar dentro de la norma que indican que ustedes deben de complementar con otro tipo de normativas que pueden ser propias o apropiadas. Por ejemplo, ella mencionó ahorita época histórica. Todo lo que tiene que ver con época histórica, temas y descriptores son lenguajes controlados que no están definidos dentro de la norma, porque son otras normas que tendrían que utilizarse para poner los datos correspondientes ahí, los datos que corresponden a la fotografía que estamos describiendo. Entonces, en este caso, eso tiene el propio repositorio que definirlo como parte de sus políticas. De ahí la importancia, nuevamente retomo, de que se definan para el archivo fotográfico, la fototeca, sus políticas. Y entonces tiene que definir políticas del lenguaje controlado que va a llevar. Hay otro aspecto que van a encontrar ustedes también en la norma que demanda que definan ustedes en sus políticas, que es lo que ustedes van a poner al respecto del estado de conservación. O sea, no propusimos dentro de la norma ni una escala, bueno, regular, malo, no propusimos un puntaje, 0, 1, 2, no propusimos cómo se tiene que manejar, simplemente enunciamos que es importante que de alguna manera
la fototeca, el archivo fotográfico, comunique a través del registro el estado de conservación en que se encuentra la fotografía y que elija con sus propias palabras y de la manera como lo quiera comunicar a sus usuarios en qué estado físico se encuentra la fotografía, ¿sí? Entonces, estos son aspectos muy importantes que debe definir, o sea, que necesita la norma que los defina el propio archivo fotográfico o fototeca a través de sus políticas, ¿sí? Muy bien, ahorita Lupita Ávila nos va a presentar este otro ejemplo. ¿Me oyes el micrófono? Ok, perfecto, perdón. Bueno, yo voy a ahondar un poco más sobre lo que es metadatos de forma, ¿sí? Que aunque es muy pequeño, es importante, es muy importante en la norma y para cualquier archivo. Bueno, esta es una postal. Yo estoy trabajando con la colección, el archivo fotográfico de John O'Leary, que es un fotógrafo y coleccionista norteamericano residido en Puebla, Cholula básicamente, y él tiene un fondo de postales muy interesantes de Cholula, Atlisco, Tlaxcala, los alrededores, y es una región que ha estado cambiando últimamente muy rápido, con mucha controversia, y bueno, es importante para él dejar este registro, ¿sí? En este caso partimos de cero, es decir, él tenía todas sus imágenes, no tenía ningún número, no tenía un inventario ni nada. De ahí que por eso me voy a forma, que es parte de. Esta es una postal. Quiero nada más hacer resaltar algunas cosas. Abajo, que es el título, que ya lo comentó Ceci, tenemos ahí Silva Fot, que es el creador, ¿sí? Que es fotógrafo, y tenemos un 1 pequeñito ahí. Ok. Silva Fot lo vamos a tomar como inscripción. Sabemos que es el fotógrafo, pero es una inscripción que él le puso. Y las inscripciones pueden estar dentro de la imagen misma, de la imagen visual, como fuera de ella, en un recuadro, en un marco o en un soporte secundario. Okay. Ese 1 pequeñito, eso es una asignatura antigua, ¿sí? No sabemos exactamente quién se la dio o a qué serie pertenece, pero sabemos que siendo postales pertenecen a alguna serie, ¿sí? Le bajas un poquito, Robert, por favor. El reverso, que es importante. En el reverso, sobre todo siendo postales, vamos a encontrar historias fascinantes realmente, ¿no? Es importante, pero volvemos a lo mismo, como dice Robert, ¿no? Cada archivo, cada pues sí, entidad catalogadora va a decidir si va a poner todo o no. Es importante que sí se asiente que hay inscripciones. Hay casos en los que, por ejemplo, bueno, postales en que fue un alemán, si encontramos a alguien que habla alemán, la puede transcribir y podemos hacer la traducción, y si no, simplemente asentamos que tiene una dedicatoria manuscrita en tinta, en lápiz, etcétera. Si podemos realmente tener toda la inscripción, sería importante bajarla, ¿sí? Es cualquier información que tengamos de un objeto fotográfico es importante para su historia. Abajo ustedes ven esto que es CH053. Ese es el número de inventario que nosotros le hemos dado. Como les digo, nos encontramos con las fotos, estuvimos así como en la mesa esparciendo todo y tratando de sistematizarlas, agruparlas por temas, ¿no? Este es un hospital psiquiátrico. Bueno, entonces las de hospitales psiquiátricos, las de pirámide, que son cientos, ¿sí? Iglesias, no se diga. Pero es un fondo abierto, que también eso es importante, yo creo que comentar, ¿no? Hay fondos abiertos y fondos cerrados. Este es un fondo abierto porque él sigue adquiriendo postales o le siguen donando postales. Entonces, bueno, por más que queremos que todas las de pirámide estén juntas, no se puede. De ahí la importancia de darle el número de inventario, 1, y la clave topográfica. Bajamos, por favorcito. Hasta forma, ¿sí? Sí, que es donde yo me quiero. Ok. Decíamos, es realmente muy corto, es breve, pero es muy importante. Número de inventario de registro.
Bueno, eso como en cualquier archivo documental, textual, de libros, ¿no? No importa. Si no tenemos un inventario, si no sabemos lo que tenemos, no podemos hacer gran cosa con nuestro archivo, ¿sí? Queremos difundirlo, sí, ¿y cómo? Si no sabemos ni siquiera lo que tenemos. Tenemos que pensar también del otro lado del escritorio y pensar en el usuario, ¿sí? Si el usuario viene y nos dice, estoy buscando una foto donde aparezca la calle 2 Oriente de Cholula, bueno, déjame ver y te digo dentro de 2 meses a ver si encontré algo, ¿sí? Porque no tengo ni idea de lo que tengo. De ahí la importancia de tener primero un número de inventario, ¿sí? Lo básico, a partir de ahí hacemos todo lo demás. Ahí sabemos qué es lo que tenemos. De ahí seguimos, signaturas antiguas. Nosotros sí, aunque es opcional, sí las quisimos integrar, como les digo, porque siendo postales, seguramente pertenecen a una serie. Ahorita no sabemos cuál es, pero eventualmente lo vamos a saber, ¿sí? Y quién hizo la serie, por qué, etcétera. En este caso es el 1 punto. Yo registro todo, el 1 punto, porque esos son pequeños detalles que nos van a poder identificar o relacionar con otras imágenes que tengan también el 3 punto, ¿sí? Y a lo mejor uno que tiene 3 sin punto y que es otra serie totalmente distinta. Entonces son detalles que sí nos pueden ayudar. Clave topográfica, importantísima. Es el número justamente que le vamos a asignar a nuestra imagen para saber en dónde está ubicada. En este caso, FHA1. FH va por fondo histórico, ¿sí? Vamos a ver, porque así le llaman fondo histórico de la región Cholula-Puebla. A1 está en el anaquel 1, C1 en una carpeta, que es la número 1 en este caso, y CH053, que es el número de ítem, ¿sí? Que se repite del número de inventario de registro. Puede o no tener sus archivos ambos registros, ¿sí? Y pueden o no coincidir, eso es también importante saberlo. Fondo colección pertenece al Fondo Histórico de Fotografías de la región Cholulteca Poblana, que es la que estamos conformando, la que ya se conformó y estamos escribiendo. Condiciones de acceso, reproducción y uso. Como bien lo dijo Robert, son cosas que cada archivo va a hacerlo de acuerdo a sus requerimientos, ¿sí? A sus restricciones. Habrá fotografías que no quieran que se den a conocer o que no se consulten porque la autora sí lo pidió, porque las condiciones de conservación no lo permitan, ¿sí? En fin, pueden ser distintos causas y bueno, si sí la van a permitir, ¿cuáles son las condiciones? Eso es importante, ¿sí? Acuérdense también que la gente va a consultar, quiere alguna imagen y seguramente va a tener un uso. Entonces, eso cuesta. Si ustedes van a cobrar, que quede clarísimo en esas condiciones de uso, ¿sí? Y pues sí, cuesta y hay que pagarlo. Y la cultura cuesta y yo soy de las que pienso que, aunque sea poco, pero hay que pagar, ¿sí? Hacerlo valer. Estado de conservación. En este caso usamos esto de bueno, regular, malo. Aquí nada más estamos poniendo bueno. En casos en que, por ejemplo, hay fotografías en muy mal estado, podemos ir todavía a otros niveles y decir por qué ponemos malo. Está desprendida la emulsión, está craquelada, ya casi está no visible porque ya se amarilló, en fin, ¿no? Ustedes lo van a ver ya en la otra clínica. Pueden o no ponerlo. Es bueno ponerlo, ¿por qué? Porque tú llevas así un registro de cómo está tu colección, ¿sí? Aunque sea nada más esto, bueno, regular, malo, es opcional, es bueno ponerlo porque ustedes también tienen un control del estado de su colección. Nosotros hemos tenido que sacar algunas fotografías que estaban junto con otras y que están en muy mal estado. Tienen hongos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se pone que está mal, la sacamos y es un control para poder después darle un tratamiento. Historia archivística. Hay distintas maneras. Pueden ser estar en comodato, en compra, adquisición, no es necesariamente compra, entonces sí, decir que fue por compra, tienen ahí varias opciones, ¿no? Por herencia, por lo que sea, ¿no? El caso que sea. Captura.
En este caso sí nosotros usamos ese campo de quién lo hizo y pues de alguna manera alguien tiene que hacerse responsable, ¿no? Para bien o para mal, ¿sí? Y si requerimos de tener más información sobre la foto o hay algo que no coincide, bueno, ¿quién fue el responsable de capturar? ¿Sí? ¿Y por qué lo hizo? Debe haber una razón. Entonces siempre es pensar más allá y tener todas las posibilidades de información. Acuérdense que la información es importante. Original o duplicado. Generalmente, en este caso específico de este archivo, lo que hacemos es, marcamos duplicado cuando es una reproducción fotomecánica, que hay casos de postales en ese sentido. A mí en lo particular me trajo así como dudas, ¿no? De que, bueno, si es una postal y hay 1000 postales, no puede ser todas original. El autor de esta colección me dijo, a ver, yo como fotógrafo te digo, esta es una gelatina DOP y para mí es original, o sea, no hay una reproducción. Bueno, de acuerdo, si así lo quieres, puedo yo no estar de acuerdo. Él lo quiere así, él es fotógrafo, él sabe de eso, yo le respeto también, ¿sí? Yo nada más trabajo para él, no es mi archivo. Ok, relaciones, en este sentido no aplica, pero ¿en qué casos tenemos las relaciones? Por ejemplo, tenemos una fotografía y sabemos que hay una en otro archivo que es igual, entonces tenemos que consignarlo ahí, ¿sí? En este caso nosotros no tenemos otra parecida, pero hay otras postales en donde sí hay 3 o 4, para mí, copias, pero siguen siendo gelatina, plata, entonces lo ponemos como original y las registramos por aparte, tienen su contenedor, o sea, están en su guarda aparte y entonces ahí pondríamos imágenes similares, ver CH tal, ¿no? 53.1.2.3, las que sean. O es parte de también una serie que se encuentra en otra colección, como les digo. Nivel de descripción, lo comentó ya Robert también, unidad documental simple, se está haciendo una por una. Y bueno, hasta ahí. Y le dejo la palabra a… bueno, perdón, ¿hay preguntas? Sí. Sí, tengo una pregunta. Si dentro de un mismo fondo o colección encontrara una fotografía repetida y me estás diciendo de negativos, Ajá. tal vez exactamente iguales, ¿qué hago? ¿Hago una relación o hago una migración y las junto en la misma caja? Mira, vamos a lo mismo, ¿no? Depende de los requerimientos y de las decisiones que tomen en el archivo, ¿no? Pero hay distintas maneras de hacerlo. Nosotros en este caso, como te digo, hicimos esa relación de ver tal y tal, que pueden estar enseguida de la primera que encontramos o algunas que llegaron después, se integraron después y en lugar de tener el número 053.1, finalmente es una distinta y tiene el número CH-403 que llegó en esa. A cada una la ponemos en una guarda distinta, ¿sí? Ahora, si son demasiadas, algunas veces me preguntaron, ¿no? También en otro archivo, tenemos 20 y son las mismas, creo que el archivo, el municipal, ¿no? Por aquí están. ¿Qué hacemos? Bueno, también tienen el chance de tomar decisiones, guardamos todas que son finalmente de un mismo negativo o hacemos una selección y votamos las demás. ¿Sí? Entonces ahí también entran los criterios de cuál es la mejor en el sentido de preservación, por ejemplo, que sería para mí uno de los criterios de más carga, ¿no? Sí, claro, a ver. A ver, según lo que yo entiendo de la pregunta, y usted me corrige, esto que plantea tiene que ver con políticas diferentes. Una es mi política de registro para construir el catálogo y otra es mi política de almacenamiento, porque está usted diciendo si sería conveniente mover, o sea, para juntar las fotografías que yo he identificado como copia, ¿sí? Si yo manejo, por ejemplo, dentro de mi archivo fotográfico, el principio que manejan en la técnica archivística, en la ciencia archivística, perdón, que es el principio de procedencia, no debería mover nada. No debería juntar lo que está separado,
pero a mí me queda, y lo puedo manejar a nivel de política de catalogación, la posibilidad de poner en mi catálogo, precisamente en el campo que está, o sea, el campo metadato que está comentando Lupita, el de relaciones, yo puedo indicar que existe una copia. ¿Sí? En otro lugar, eso está contemplado dentro de la norma. ¿Sí? O sea una copia, sea una serie, hay varios casos que aparecen ahí que consideramos como relaciones. Uno de ellos es este que usted comenta. Ahora, usted lo puede dejar a nivel solamente de política catalográfica, que si yo encuentro copias, van a quedar por separado, porque no voy a mover nada, porque manejo o un principio de procedencia o simplemente una política de mantenimiento tal cual de la colección y de no estar haciendo traslaciones físicas de los documentos, y lo puedo dejar así y relacionarlo a nivel de registro, pero igual puede asumir como una política de almacenamiento en donde diga no voy a tener por separado lo que es igual, que ese es un principio de política de almacenamiento, no voy a tener separado lo que es igual, y entonces al aplicar esa política de almacenamiento, inmediatamente que yo encuentre una copia, ¿sí? O incluso, ahí depende de lo que yo entienda por igual, porque también puedo llamarle igual a las series, ¿sí? Que no son copias, sino que son, exacto, o igual. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, en este caso, si yo manejo una política como la que estoy enunciando ahorita, no, en este archivo fotográfico no dejamos separado lo que es igual, sino que está junto. Entonces, cada vez que yo me encuentre, según, como he dicho, como entiendo igual, copias, series o bien cualquier otra relación que yo logre establecer entre el material que yo la tenga como algo equitativo, como algo igual, puedo hacer las traslaciones, pero eso ya corresponde a una política de almacenamiento. ¿Sí? Entonces, son varias las fórmulas que yo puedo aplicar y yo tengo que definir en mi política con claridad, porque eso nos ayuda a todos a saber cómo conducirnos, debo definir qué es lo que voy a hacer. Si se dan cuenta, al mencionar yo estas dos políticas, las estoy vinculando. La política de almacenamiento está vinculada con la política de catalogación y viceversa, ¿sí? Pero tengo yo que establecerlas. ¿Para qué? Para que si yo trabajo con otras personas, todos estemos trabajando así que en la misma sintonía, en el mismo canal y procedamos igual y no de repente uno sí lo hizo y otro no lo hizo, ¿sí? Entonces, ¿para qué queremos tener un archivo que pretende ser una cosa pero que realmente es otra? No, o sea, la idea es que todos tengamos claridad, que estén enunciadas estas políticas, si es posible que además estén escritas para que se mantenga como una memoria del propio archivo fotográfico, y que además tenga otras utilidades, bueno, capacitar a nuevo personal, etcétera, y que todos, sobre todo que todos tengamos claridad, ¿no? Y ya que tomaste el micrófono, Robert, se me ocurre también, nosotros estamos llenando en el campo de los metadatos de conservación, y a mí se me ocurrió que en algún momento tendríamos que pensar que no solo es la conservación del soporte, ¿no? Si el papel está sufriendo daños, sino también de la imagen. Entonces hemos hecho en la misma celda, por ejemplo, decir, bueno, para la imagen, pero está sufriendo sulfuración o sulfatación, por ejemplo, ¿no? ¿Es válido? ¿Entra como una política del archivo? Sí, de hecho es parte de lo que te digo, ¿no? En esa parte donde estado de conservación, en principio, ahí lo tienen ahí, ¿no? Bueno, regular, malo, o lo puedes marcar de 0 a 1, de 0 a 5, siendo 0 bueno, 5, y a partir de ahí, tú puedes ir a ahondar más diciendo cuáles son los defectos o las fallas que tiene la imagen. Está en soporte, está en imagen, es oxidación de la plata, es craquelamiento, ¿qué es lo que tiene? Tú vas a describir ahí, justamente, a sentar ahí cuáles son esos defectos, ¿sí? Y eso es bueno también porque de ahí tú puedes ya empezar una política de conservación. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? ¿Queda contestado? ¿Sí? Ahora, eso no necesariamente tiene que estar a la vista del público, ¿no? Eso es para el archivo. O sea, una cosa es lo que pongamos en catalogación para nosotros catalogadores y otra cosa lo que despleguemos al público, ¿eh? Yo quería nada más agregar de la pregunta, y es para todos, ¿en qué momento de todo el proceso documental
que están frente a una fotografía llenan esta ficha. O sea, piensen que no es un momento independiente en la vida y el universo de la catalogación, o sea, es una estructura de pensamiento que debe acompañar todos los procesos. Para decirles una experiencia del archivo en el que trabajo, tal vez en el proceso de inventario, en esa cadena documental donde apenas llega la colección en una caja, yo solamente necesito para inventario la primera parte, la de identificación, y tal vez la parte de deterioro, para yo saber qué es en un nivel inicial y saber si necesito atacar o hacer un trabajo inmediatamente en mi nivel de inventario. Ya posteriormente, cuando entre a un proceso posterior después de un trabajo de estabilización o de tratamiento documental para generar un catálogo para un usuario, llenaremos otras partes, pero lo importante es saber esta estructura, cómo cabe en todo ese proceso para poder tomar esas decisiones. Lo que creo que ha pasado a veces en las clínicas es que de repente como que nos inquieta también las decisiones que nos va detonando el llenado de un campo. Todas esas decisiones son parte de los lineamientos que menciona Robert, que tenemos que ir escribiendo, ¿no? O sea, en ese proceso de inventario, que yo lleno la primera parte, o solamente 2 campos de la primera parte y la asignación de un número, va acompañada de otro documento que ciertamente no es esta ficha. Toda la parte inicial de la norma, ustedes van a leer estas reflexiones respecto al tratamiento de los materiales que influyen en la conservación, pero están relacionados a la norma, pero no necesariamente les dicen qué deben tirar y qué no deben tirar, ¿no? O sea, sino llamar la atención a hacer esa escritura y a que esto forme parte, porque les voy a decir algo que puede pasar. Cuando ya llegan a la descripción de una foto o de una serie porque la quieren tener súper bien catalogada para el usuario, si no tienen inventarios, o sea, si sus inventarios están en otro formato, lo siguen haciendo en un Word y a ver, la hice hace 20, si no revisan eso, pues entonces ya no hay una correspondencia. Esta es una propuesta para atravesar los diferentes puntos. También nos ha pasado que departamentos de conservación nos llaman la atención sobre información que necesitan o requieren que parece que no está aquí. Bueno, es complementario a ese otro trabajo, ¿no? O sea, no sustituye ese forma de proceder. Perdón si me explico. Bueno, y en ese sentido, nada más que efectivamente se cruza y ahí una ficha de diagnóstico, por ejemplo, bueno, puede estar anotado ahí el número de ficha de diagnóstico, que es como yo trabajo, por ejemplo, ¿no? Ahí anoto el número de ficha de diagnóstico y que es de conservación y que ya habla si tiene hongos y la descripción y exactamente en dónde está la fisura y no con los dibujitos y los símbolos que se utilizan, y entonces eso ya hace referencia, por eso dice Susu que se cruzan, ¿no? O sea, todos los procesos. Generalmente, digo, es bien difícil tener las fichas completas llenas porque, bueno, pues ¿no? O sea, es importante saber qué es lo que uno quiere llenar y el ideal a donde uno quiere llegar, pero tenerlas llenas, pues bueno, sabemos que pues tarda, ¿no? Y más si es una foto por foto, ¿no? Yo no creo que estás viviendo en una inmensidad y entonces, bueno, pues luego es muy complejo, ¿no? Por eso es que hay que llegar a lo de fondos y colecciones también, para poder hacerlo por conjuntos, ¿no? O sea, Perdón, la última pregunta para seguir, porque si no, no nos va a dar tiempo de realmente hacer los ejemplos, ¿sí? Yo tengo una pregunta relacionada con el nivel de descripción. ¿Qué recomiendan si tenemos una colección de, bueno, fotografías, diapositivas, y es mejor catalogarla por unidad documental y hacer un registro de estos por cada una, o formar una serie o un expediente y agruparlas temáticamente o pues de cierta forma, y entonces llenar una ficha por serie o expediente? ¿Qué sería mejor o depende de las políticas? Sí. ¿Puedo contextualizar? Creo que es justo lo que estamos como en este ámbito. Esa decisión se define por un proceso más largo de tratamiento documental, en el que no vas a empezar a llenar esto si no sabes, si no puedes hacer una descripción completa de tu colección. A lo que voy es, o sea, y creo que no sé si a otros les pasa similar, llega una colección de 1000 objetos, 1000 piezas. Primero tienes que hacer lo elemental, ¿no? Dividir qué formatos tengo, hacer una descripción. Vas avanzando
conforme esa descripción de lo general a lo particular para poder llenar esta ficha, ¿no? Entonces, no tienes que perder en cuenta que este es el objetivo ideal, pero solamente toma los elementos que en un principio te van a poder encaminar a ese sentido. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que preguntes cuál es la mejor forma? Si primero las separo o primero las enumero. Si tienes una colección que no sabes cuántas son, ¿qué empezarías a hacer? ¿A llenar ficha por ficha o a contarlas todas primero? Tú tienes que tener una descripción que te permita tomar esa decisión en el sentido de saber la procedencia de la colección, cómo vino organizada, de dónde provino, quién la tomó, un análisis del contexto, que es justo lo que Robert ha mencionado, que nos falta sistematizar, porque es una descripción de fondo y colección. Entonces, primero haces una descripción sistematizada del fondo y la colección para definir si existen o no series, para que tú puedas decir, ¿existen o son elementos únicos? O sea, y esa intuición la consignes en una ficha de colección que después te permita hacer tu planeación de qué vas a catalogar. Voy a empezar catalogando unidad por unidad de este bloque de series, de esta colección que tengo en este acervo que gestiono, en ese orden de trabajo. Entonces, primero tú identificas si existen series, y si existen series, las agrupas conceptualmente o físicamente si ese es tu lineamiento y posteriormente haces la revisión de la ficha. En las políticas del acervo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres hacer con esas imágenes? A partir de cuál es mi objetivo, para qué las quiero, puedes tomar la decisión de quiero hacer la descripción. Exacto, ¿cómo ya? Sí, pero ¿y para qué las quiero? Porque entonces ahí tú sabes si quieres hacer la descripción unidad por unidad, fotografía por fotografía, o realmente eso no importa, ¿sí? Importa, si me llegó como serie, hacer una descripción más general de la serie. A lo mejor después vas a tener el tiempo de hacerlo unidad por unidad, ¿sí? Yo creo que lo tendrían que pensar en función de qué es lo que quiero con ellas, ¿sí? Sí, hay una cuestión, o sea, acá hay decisiones que tomar. Yo dije cuando estaba exponiendo hace un momento que el concepto que tomamos de la norma ISAT-G de unidad documental simple, ahí se manejan dos conceptos, unidad documental simple y unidad documental compuesta. El de unidad documental simple no es tan simple, yo dije hace un momento, así medio en broma, pero no aclaré. Debemos aclarar este punto. Lo que mis compañeras comentan que es muy importante es que yo tengo, cuando estoy ante una colección, sobre todo una colección grande, que tomar decisiones en materia de gestión documental y que tomar decisiones en relación al tipo de documentos que yo voy encontrando, que yo voy identificando en mi colección. Comentaba Tsuzu, por ejemplo, que es muy importante hacer un conteo, pues para, como dicen en mi pueblo, para saber de qué tamaño es el animal, ¿no? Entonces, y eso me tiene que llevar a mí a tomar decisiones. Yo puedo abordar la colección de fotografías que yo tenga, mi fondo, mi colección, lo puedo abordar como unidad documental simple o como unidad documental compuesta. Una unidad documental compuesta es abordar por series, por subseries, por secciones, por fondos, por estas divisiones que se manejan en la ISAT-G. Y como decía Lupita, yo puedo tener este primer abordaje para ir reuniendo por un principio de similitud quizá las fotografías y de esta manera tener un control más inmediato que después, en otras condiciones, me permita ahora sí entrar a hacer una descripción más a detalle, quiero decir, a nivel de unidad documental simple. O sea, una manera de proceder podría ser identificando unidades documentales compuestas y luego posteriormente entrar a trabajar con unidades documentales simples. Es una forma de trabajo y es la forma como trabajan los archivistas, ¿sí? Generalmente con cualquier corpus documental. Ahora bien, nosotros, cuando yo dije hace un momento que el concepto de unidad documental simple no es tan simple, lo que pasa es que precisamente un caso que acaba de señalar, las series, decíamos,
las series, ¿hay que tomarlas como un todo o tengo que tomarlas como una, o sea, foto por foto? Entonces, la discusión que se generó dentro del seminario de imagen y documentación, y particularmente las primeras clínicas que tuvimos hace 2 años, fue en tratar de aclarar qué entendemos por unidad documental simple. Y voy a poner un ejemplo que se presentó ahí, un álbum de fotos familiar. Se presentó un álbum de fotos familiar y me acuerdo que la discusión se fue por los caminos de, bueno, es que aquí hay una unidad discursiva que es la familia y entonces se puede mirar como un todo y aunque no es propiamente una serie fotográfica porque fueron tomadas en diferentes momentos de la vida de la familia, pues se observa este común denominador y es una unidad documental simple. ¿Ya ven que no es tan simple? También se decía, las series fotográficas pues son un conjunto que retrata un momento en que el fotógrafo estuvo haciendo tomas y entonces hay que manejarlo como un todo y hay que verlo como una unidad documental simple. Bueno, donde estalló la crisis sobre el concepto de unidad documental simple fue en una clínica que tuvimos justo aquí en el Centro de la Imagen, donde nos ponen se puso a consideración de los que participaron en la clínica una lámina grande de cascarón de huevo que tenía pegadas 8 fotografías Polaroid, donde se veía un huevo estrellado cocinándose en una sartén con una tarántula pasando encima. Y todos tenían pie de foto y esa lámina tenía un número 7 y me acuerdo que nos dijeron, es la 7 de 8. Entonces nos dieron una de las láminas como ejemplo a considerar en la clínica y entonces aquí se suscitó un mega debate. Esto decían es una unidad documental compleja, no que es una unidad documental simple y salió otra vez a colación el asunto de la unidad discursiva y bueno, nos fuimos a unos vuelos metafísicos que para qué les cuento. Y entonces, finalmente, nosotros tuvimos que aclarar, y bueno, voy a explicar ahorita la aclaración, tuvimos que aclarar que si uno puede manejar, otro caso, un caso más que me falta conocer nada más para decirle en qué quedamos. El caso de las instalaciones fotográficas. Por ejemplo, van a ver ustedes en la norma, que yo les he dicho que la norma es de unidad documental simple, y vienen ejemplos de instalaciones fotográficas. ¿Qué es una instalación fotográfica? Es un conjunto de fotitos que se van a presentar de una forma, puede ser un tendido, puede ser una exposición en el piso, puede ser algo, pero un conjunto de fotitos que se reunieron en torno a un tema. ¿Sí? Y entonces normalmente cuando yo manejo una instalación fotográfica, viene con un guión de cómo tengo yo que hacer la instalación. O sea, cómo tengo que poner esas fotitos si las voy a exponer, ¿sí? Entonces vienen las fotos, viene tal vez un andamiaje donde ponemos las fotos, algo complementario y viene un guión. Y ese ejemplo lo van a encontrar ustedes dentro de la norma. Entonces, nosotros entendimos en ese sentido que sí, la unidad documental simple es una unidad, la forma más fácil de entender es una unidad, una pieza de fotografía, es una unidad documental simple, pero también puede ser un conjunto de fotografías reunidas con una unidad discursiva, con algo que tienen en común y que las hizo su creador para que estén juntas. ¿Me explico? Y que les dio este sentido, esta unidad de sentido para que se presenten juntas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos entendiendo como unidad documental simple. Ahora, esto lo aclaro yo porque cuando tratamos con el documento fotográfico nos encontramos estos casos, pero está el otro caso que comentaban mis compañeras que tiene que ver con las decisiones que se toman en materia de gestión documental. ¿Sí? ¿Sí más o menos? Entonces, yo tengo, a partir de todo esto que estamos comentando, como bien señaló Susu, tengo que conocer mi colección, como dijo Lupita, tengo que establecer políticas y a partir de eso, del conocimiento de mi colección y de mis políticas, tomar decisiones sobre la mejor manera como yo puedo, a partir de ese conocimiento, instalar un servicio y atender a los usuarios que me corresponden. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿quién sigue? Sigue Gaby. Gabriela. Perdón. Sí, Gabriela. A ver,
¿Hay alguna lámina que debo poner? ¿Ahí está? Ok. Oigan, yo antes de comenzar, nada más quisiera preguntarles, porque parece una obviedad, pero no lo es, si les queda claro este asunto de imagen visual e imagen física. Digo, yo sé que es una obviedad, pero de repente sí es importante porque pues finalmente en la fotografía tenemos un negativo y de ese negativo podemos hacer fotos de este tamaño, ¿no? Y irnos al infinito y podemos tener miles de la misma. Entonces esto de dividir en imagen visual e imagen física nos ayuda a tener esta relación de dónde viene esa copia. Digo, yo por ejemplo que trabajo en un archivo donde sí, digo, en el centro de la imagen no hay casi negativos, pero yo vengo de un archivo donde están los negativos. Para mí sí es muy importante tener esta relación. Entonces nada más quiero como que sí quede claro, porque me parece que es de estas aportaciones que son importantes, ¿no? Dentro de la norma, porque de repente pues es algo muy específico de la foto, ¿no? En el grabado no pasa eso, tienes un solo tamaño, porque es un solo, ¿no? En una matriz. Entonces, sí me parecía importante, nada más como que quería saber si lo tenían como claro, porque es una de las aportaciones, por ejemplo, que en la norma de la que mencionaron, que es la europea, es muy importante, ¿no? Bueno, este ejemplo es un ejemplo del archivo de la Fundación María Héctor García, es una fotografía de Héctor García. La quisimos poner porque a mí me toca la parte de contenido y como vieron, digo, sí pensamos en diferentes tipos de archivos, digo, se trabajó incluso con archivos de fotografía científica y demás. Y por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con archivos que tienen reproducciones de obra de arte, ¿no? Hay otro tipo de problemáticas y de información que necesitamos recuperar, entonces, bueno, está contenido de alguna manera en los datos de campo. Entonces, bueno, esta es la imagen, si te bajas tantito nada más, porque aquí está el reverso, tiene una ascripción que además, este es el sello, ni se alcanza a ver muy bien, pero bueno, es el sello de la fecha de cuando se imprime la foto, no de cuando se toma, que eso también es importante, ¿no? Si quieres súbete, porque creo que es importante que se vea. Ustedes creo que tienen los ejemplos, digo, las fichitas ahí. Es la época histórica. Finalmente se decidió, para mí es complicado que se haya hecho de esa manera, pero bueno, pues era un consenso y así terminó siendo. Es la época histórica. En este caso estamos hablando, ahora sí te bajas, estamos hablando de México, entonces la época histórica se hizo así, tal cual como los historiadores, ¿no? El cardenismo, por presidentes que finalmente vivimos en sexenios y así está dividida nuestra vida hasta pues no sé, toda nuestra vida está dividida un poco de esa manera. Qué triste, pero así funciona. Entonces, en este caso fue en el gobierno de Adolfo López Mateos cuando se toma la foto. Esta es otra cosa que también me parece importante que mencionemos, por ejemplo, lo de los temas. No hemos llegado todavía a tener un thesaurus, yo he tratado de usar el de la UNESCO, es muy complejo, y en realidad no hemos generado un thesaurus para la norma, que sería interesante, ¿no? Describir los temas, o sea, sí tenemos las funciones de la fotografía, ¿no? Cómo se produjo la foto, si es fotografía documental, qué tipo de fotografía era, pero no tenemos los temas que se tratan en la foto, que además es muy complejo porque, pues imagínense, si ahorita nos vamos a decir cada uno qué tipo de temas tiene, pues nunca vamos a llegar a un consenso, va a ser muy complejo. Pero bueno, el tema principal, yo aquí le puse que es un ingenio azucarero, y los descriptores para poder llegar a él, bueno, es el niño cañero con un machete, un ingenio azucarero, pero es importante el mural que está atrás, por eso puse este ejemplo, ¿no? Porque aquí tenemos datos de la obra, de la obra que está reproducida atrás, ¿no? Entonces aquí sí me importaba poner a los autores y el título no lo tengo, nunca lo he podido encontrar hasta el momento. Todavía no he llegado a quien me ayude a hacerlo, pero sí tenemos aquí, por ejemplo, los autores, ¿no? Que es Arturo García Bustos y Rina Lazo. El género, que era lo que les decía hace ratito, que sí es como desde dónde se genera la fotografía, la función que tiene.
Aquí sí, y hay varios, pues no ejemplos, sino más bien definiciones, y hay un apéndice donde vienen todos todas las funciones que tratamos como de agrupar todo lo posible, ¿no? En este caso, bueno, se trata de un fotoperiodista, entonces el género es fotoperiodismo, y bueno, la descripción, ¿no? Que yo sí quise poner, que es el fragmento de un mural de estos artistas, que sí encontré la fecha en la que se hace, e incluso en el lugar donde está, que es en los corredores de la Sociedad Cooperativa Ejidal de Atencingo, Puebla, y bueno, cuándo fue hecha la toma, ¿no? Que son fechas diferentes, una es cuando se hace el mural y otra es cuando se toma la foto, y el título de origen fue El niño del machete. Puedes bajar, que lo puse como nota, que me parecía importante hacer referencia a él. Ah, no, y ya terminamos, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son, digo, sí es muy cortito, pero bueno, son los tipos de datos que tenemos en el de contenido, y si ven en la norma hay varios ejemplos donde se hace referencia a las reproducciones de obra de arte, ¿no? O sea, por eso está un poco digo, sirve como en este ejemplo que les di, que es una fotografía y atrás hay una obra de arte, pero también sirve para hacer el registro. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Estéticas pues tiene mucha reproducción de murales y de obras importantes, entonces pues es una forma, finalmente la foto es el registro, y entonces era una forma de contemplar también todos estos datos, ¿no? Y no sé si tienen alguna duda de esta sección. Pero no tienes micrófono y para el streaming. Bueno, dos cosas. Uno, lo de los descriptores, ¿no? Porque veo que algunos aquí son tipo acompañados por adjetivación, ¿no? Cosa, por ejemplo, que en la ficha del centro de la imagen no aparecía. Si en este sentido hay una recomendación para que sea más sencillo ya luego en la parte de catalogación. Y luego la otra pregunta es un poco sobre lo de la función y género, ¿no? Que sí, como que a veces resulta un poco complicado establecerlo, o sea, cuál es el que le dio el autor, a veces no se sabe, ¿no? En este caso, en el caso, por ejemplo, que no se sepa exactamente cuál fue la función que le dio el autor, ¿cómo nos podemos portar frente a una situación así? Gracias. Es que deberíamos de ver el ejemplo, porque así es un poco complejo, pero, o sea, creo que es muy importante que si tienes la información del autor, del origen, digo, yo por ejemplo sé que Héctor García pues era fotoperiodista, entonces pues es muy fácil, ¿no? Si tienes una foto que no lo sea, pues es complejo, pero pues también viendo la foto y describiéndola, pues puedes entender si es una foto aérea, pues es una foto aérea, ¿no? ¿Qué son los tipos de funciones que hay, ¿no? Pues es la forma, ¿no? O sea, la verdad es que pues sí es complejo, pero pues es la forma de verlo. Y tu primera pregunta… Mira, en una base de datos que ya tienes esta opción de poder poner como nombres y hacer búsquedas, en realidad entre más información le pongas, no pasa nada, ¿no? Y depende de lo que estás haciendo. O sea, yo, por ejemplo, de las fotos de los íconos de Héctor García, pues tengo mucha información y se genera muchísima información. Yo prefiero tener toda la información a hacerse simple y dejar algo muy sencillo, pero tenemos diferentes tipos de campos. O sea, por ejemplo, en el de arriba, pues sobre tantito, porque en este de arriba donde está, ay no, ya nos pasamos. Donde están los descriptores, exactamente, ahí, o sea, ya los sistemas que hay ahorita te pueden buscar desde niño, desde cañero, desde machete, ¿no? O sea, ya no necesitas, es que antes sí era un problema grave, ¿eh? Ajá.
consulta. Si yo empiezo a utilizar, si yo utilizo como búsqueda un sustantivo acompañado por un adjetivo, se crea un caos terrible en la base de datos, entonces a mí me sale un poco de todo, ¿no? Mientras que si iba a hacer la búsqueda, te digo de una investigación que estuve haciendo, ¿no? Por ejemplo, bicicletas, ¿no? Entonces, pues estaba buscando bicicletas, ¿no? Y aquí Robert es el experto en información, te va a contestar. A ver, esa es una pregunta muy, muy interesante, Ana. Mira, yo había comentado hace un rato, y bueno, qué bueno que lo comentas, cada archivo fotográfico, la idea es que define este tipo de cuestiones con un lenguaje controlado, o sea, con formas de lenguaje controlado. Lo que tú estás comentando sobre un sustantivo con un adjetivo es una forma de indización que se puede aplicar según tú así lo defines en tu política para el lenguaje controlado. La política para el lenguaje controlado puede ser parte de una política de catalogación o puede ser una política separada, ¿sí? Entonces, me voy a explicar. Hay dos formas como tú puedes manejar la terminología, pero esto me estoy metiendo un poco a aclarar algo que, bueno, se puede aclarar, aunque de todos modos hay que tomar las decisiones. O sea, voy a aclararlo. Una forma se llama precoordinada, y esta forma precoordinada consiste precisamente en poner en una sola expresión todo, por ejemplo, niños corriendo en el parque. Digo, ya te la compliqué más, ya no solo es palabra sustantivo, te estoy poniendo toda una oración. Entonces, si para mí es significativo para designar el contenido de la imagen niños corriendo en el parque, así es como lo voy a usar, pero estoy usando una forma de indización que se llama precoordinada. La forma precoordinada, para que no quede dudas, se refiere a esta construcción que hace el documentalista, el fototecario en nuestro caso, que hace para presentar de la forma más completa, ¿sí?, la descripción del contenido, y de esta manera, digamos, que no tenga que hacer mayor cosa que encontrar ese término el usuario, o sea, esa expresión el usuario. Ahora, yo podría usar una forma postcoordinada. Una forma postcoordinada busca reducir el uso de la terminología a su mínima expresión, que es la palabra. Y entonces yo el mismo ejemplo que te acabo de poner, podría ponerlo como niños. O sea, en la expresión que usé antes voy a buscar palabras significativas. Niños, parque, y debo poner de alguna manera corriendo, ¿sí? Que lo puedo poner, es recomendable como una forma infinitiva del verbo, sí lo puedo poner como correr, o sea, como actividad. Entonces, niños, correr, parque, y de esta manera ya no le doy yo, digamos, digeridas las cosas al usuario, sino que él tiene que poner en un sistema de búsqueda las tres palabras para que al conjuntarse, pum, le den el resultado. Entonces, esta forma se llama postcoordinada. O sea, la forma en la que yo reduzco a su mínima expresión la terminología y dejo al usuario la decisión de la combinatoria de términos se llama postcoordinación o forma postcoordinada. Entonces yo tengo esas dos maneras y yo tengo que definir para mi archivo fotográfico cuál voy a utilizar, cuál es más conveniente. Ahora, hay una cosa que dijo Gabriela que es muy importante. Muy, muy importante de veras. Ella comentó hace un momento que mientras más información pongas es mejor. La verdad, para poder ayudar a los usuarios hasta se vale la redundancia. Y de hecho, hay una forma más rica, sería hacer una combinación, decidir usar una combinación entre la pre- y la postcoordinación. Sería la forma más rica, pero eso implica más tiempo. ¿Sí? Entonces te vas a tardar más analizando la fotografía, usándolo así, y puede ser un poco más complicado para algunos archivos fotográficos, ¿sí? Entonces, esas son decisiones que tenemos que tomar nosotros. Yo creo que se ha planteado, se ha semblanteado, pero todavía creo que hay tanto trabajo que hacer. Se ha semblanteado que en el seminario trabajemos también esta parte de lenguajes controlados para hacer recomendaciones a los archivos fotográficos, pero es una tarea pendiente, otra más de las tareas pendientes, ¿sí? Oye, y yo creo que justamente por eso es tan importante que los archivos, o sea, tú cuando entras al SINAFO, debería de haber, ¿no?, que te expliquen cuál es o sea, cómo trabajaron ellos su archivo para que tú tengas acceso
dinámico a las fotografías y lo puedas encontrar. O sea, evidentemente si tú le pones eso, bueno, no lo hicieron de esa manera, entonces nunca vas a encontrar las fotos, pero bueno, o sea, aquí todos los que estamos aquí, si tenemos archivos, bueno, pues es importante que tú eres usuaria, pero también has estado del otro lado, ¿no? O sea, también es importante tener esta consideración con el usuario y pensar desde el principio, ¿no? Cómo es que vamos a organizar y ordenar nuestros repositorios, ¿no? Para eso. Quiero también una cuestión acerca de la función o género, que sí es un dolor de cabeza, ¿sí? Sobre todo cuando, por ejemplo, hablamos de fotografía artística o de autor. Eso es algo muy, muy, muy delicado, ¿no? Pero sí es importante pensar, cuando vamos a definir la función, en la intención de la imagen, de la fotografía, del objeto mismo. No nada más del autor, sino de la imagen misma. Ejemplo, los que manejé, ¿no? De las postales. Sí, también, sí. Y también la intención, las postales, por ejemplo. En este fondo de postales hay varias de Hugo Breme, ¿sí? Bueno, Breme está considerado un fotógrafo, un artista, ¿sí? Sin embargo, aquí la imagen, su función es comercial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una postal, era justamente para ser comprada, ¿sí? Se producía para ser vendida, para ser comprada y circulaba, ¿sí? Entonces ahí también hay que considerar ese tipo de matices, que es lo que nos va a ayudar a definir y que finalmente, bueno, todo esto puede ser mejorable, ¿sí? No hay que asustarnos tampoco por si apunto esto y se queda. No, y hay que ser un poco abiertos a cambiarlo si es necesario. Va a ser una fotografía por 2 personas. ¿Dónde vale una respuesta?